Quedan muchos aspectos por resolver de la última dictadura aquí en el Uruguay, de todo lo que generó el terrorismo de Estado. Hoy les propongo ver el rol de las mujeres, podríamos decir y llamar las madres de la resistencia. ¿Qué hicieron las madres? Las abuelas, incluso aquellas que perdieron a sus hijos. Mucho por comentar y por analizar. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Como muchas otras mujeres que pasaron por la tortura, hubo momentos en los que deseó la muerte para que se terminara el sufrimiento. Es verdad, querés que se termine porque es horrible, porque además en esa situación estás en sus manos, no puedes hacer nada. Son los dueños de tu vida, de tu cuerpo y hasta de tu cabeza si te descuidas. Me acuerdo que uno de los momentos donde me entró como una desesperación fue cuando estaba desnuda en el tacho. Me tenían boca abajo, con agua murienta, y me vino algo de que me iba a morir. Entonces empecé a hacer fuerza, me solté y resbalé arriba de la mesa de metal. El interrogatorio duró varios días, del plantón a la tortura, de la tortura al plantón. Vivir en ese estado la trastornaba y llegó un momento en el que no soportaba estar más de pie. Pasaba entre el sueño y la alucinación. La silenciosa lucha de Liz Silveira, una madre, maestra, que militó en el medio rural, organizó junto a otros dos compañeros la primera visita de Seregni a Minas de Corrales y cargó con una familia fracturada por la dictadura. Fue destituida, lavó pañales, cocinó con frutas y verduras que desechaban en el mercado, pero jamás claudicó. En medio de la tristeza y la angustia por la situación, abrazaba a sus hijos y les decía: hay que seguir, hay que seguir. La valentía y la resistencia de aquella mujer estaba a prueba de todo. Su hijo recordó que una vez su padre le dijo que durante el período en el que estuvo preso y era sometido a torturas, jamás perdió la calma porque tenía claro que su esposa iba a estar a responder a las circunstancias. Y vaya si lo hizo. Aquella mujer se paró como la responsable de la familia y la sacó adelante con valentía y un sacrificio conmovedor. Durante todo el día cuidaba niños y lavaba pañales. Por la noche volvía a su casa, tomaba los cuadernos y se iba a estudiar a la UTU porque al quedar sin trabajo quería capacitarse con algo que le generara mayores ingresos para la familia. Una mujer que jamás renunció a sus convicciones, que acompañó siempre a su esposo y que estuvo en cada visita de sus hermanos a los penales y además de ayudar en la crianza de sus sobrinos. Lo que me llevo de mi madre es ese compromiso, es lo que me llevo acá, expresó Héctor tocándose el corazón. Los ojos se llenaron de lágrimas. Respiró y siguió visiblemente conmovido por la emoción. No necesito más. Esa fue mi vieja, la mujer que en medio de la tristeza y de la angustia llegaba a casa, nos abrazaba y nos decía: hay que seguir, expresó y se largó a llorar. Y de este tema, de estas madres de la resistencia, vamos a hablar esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el periodista y escritor Jorge Señorán. Señor, es un gusto recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos, Gunnar? Bien, bien. Bueno, acá tengo un gran trabajo, precisamente Madres de la Resistencia, una historia de amor y de lucha. Este último trabajo de Jorge Señorán, este libro que recomiendo y que obviamente tuve la oportunidad de leer, y que un poco lo decía Señor en la introducción, ¿no? Ver el rol de las madres, de las abuelas, en este marzo, mes de la mujer. ¿Cómo surge esta idea de poder trabajar? Algunas historias son conocidas, pero ¿cómo fue meterte periodísticamente a trabajar en este libro? Mirá, yo creí desde mi humilde lugar que el rol de las madres, el rol de las mujeres, no estaba debidamente destacado en esta dura etapa de la dictadura. Y bueno, y por eso traté de visualizar justamente estas historias, que son una mínima parte dentro de ese mundo que existió
y por el cual atravesaron muchas mujeres. Claro, ahí en la introducción veíamos y escuchábamos a dos protagonistas, ¿no? La producción se contactó para contar un poco algunas de las historias que aparecen en este libro. Te pensaba preguntar y comentar sobre alguna de ellas. El libro empieza con la historia de Nidia López, por ejemplo, ¿no? Que encapuchada se entera que está embarazada, transita un embarazo de riesgo y jamás visita un médico, por ejemplo, ¿no? Es una historia muy fuerte esa también. Sí, y escucharla ahora en este audio me movió un poco. Porque, claro, por ahí uno escribe, el papel es frío a la hora de escribir, y el escuchar de la voz de la protagonista justamente narrar una parte de su historia te mueve. Ella sí vivió una etapa muy compleja. Yo creo que padeció lo peor que puede padecer una mujer, que es la violencia sexual, y lo que es aún peor lo hicieron vistiendo las prendas de su pareja. Y bueno, y después esa mujer resistió a todo lo que resistió, como vos decías, un embarazo que estuvo a punto de perder, recibió transfusión de sangre justamente en el parto, y hasta ese temor de que le sacaran a su hijo. Convivió varios días con ese temor de que le sacaran a su hijo. Es un muy buen título, Madres de la Resistencia, porque resume muy bien lo que vivieron un montón de mujeres. Yo decía madres, abuelas, hermanas, porque está la historia de Gabriel Otero, ¿no? Que vivió en un cuartel y que cuando ya no tenía a su madre, es su hermana, ¿no? Y vos ahí en el libro manejás un concepto que es tal cual, y es la hermana prácticamente que tuvo que madurar de golpe porque tenía que criar a su hermano chico. Esas historias también están presentes ahí. Claro, totalmente. Yo creo que el concepto madre abarca a todas las mujeres y aquellas que no lo fueron, ¿sí? Como vos decías, madres fueron las abuelas, las tías, las hermanas que, como en este caso de Otero, se cargaron una familia al hombro y la pelearon desde un lugar inhóspito que el propio Gabriel había denominado el pozo, por donde vivían. El hambre, porque él me contó justamente que pasó hambre de verdad, de salir a buscar comida a la calle o golpear para pedir pan. Y esa chiquilina, siendo una niña de 16, 17 años, cargó con su hermano y llevó a la familia adelante, porque sus padres obviamente estaban presos. Y yo creí que justamente esa historia tenía que estar. Él justamente la define a su hermana como la heroína de su historia, por todo lo que hizo por él. Es un gran trabajo de investigación, muy bien escrito, muy bien contado. Y cuando digo investigación sé que también te preocupaste de recorrer lugares, porque es muy distinta la realidad que uno podía vivir en Montevideo como la del interior del país, ¿no? A veces en localidades más chicas era mucho más difícil. Pienso en la historia de Aurora Ferro, ¿no? Una madre de Mercedes que además de luchar por buscar la verdad, la justicia, tuvo que sufrir una condena social, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. La mamá de los hermanos Haller, de Carlos, que fue el que estuvo justamente detenido, y que bueno, y que yo, al margen de quedarme acá en Montevideo, yo lo que quería era hacer un poco más visible lo que ocurría en los barrios, en ese Uruguay más adentro, y no por ahí en historias tan conocidas, sino tratar de buscar desde otro lugar, e incluso en el interior, como esta que vos acabás de narrar. A mí con Carlos me pasó una cosa muy particular, y es que él en determinado momento me comentó que tenía las cartas que le mandaba desde el penal a su mamá. Y yo en un momento le pedí si él no me podía sacar una foto a través del WhatsApp para tratar de transcribir los sentimientos que él ponía en una carta. Pero claro, el tema es que era prácticamente invisible eso. Y me dijo, no te hagas problema, yo te las arrimo las cartas. Y me trajo una bolsa con todas las cartas que le mandaba desde el penal a su madre. Para mí fue increíble, ¿no? Tener todos esos sobrecitos celestes, con una particularidad de que en el lado opuesto de la hoja la letra era cada vez más chiquita. Porque claro, era tanto lo que querían expresar y podían escribir solo una hoja. Y ahí te das cuenta, ¿no? de las vicisitudes que pasaron, de las necesidades que tenían justamente de comunicarse con ese mundo exterior que no veían. Yo te veo medio emocionado ahora de recordarlo. Lo que va a haber sido trabajar eso debe haber sido bastante complicado y fuerte, ¿no? Me imagino. Sí, conmovedor, conmovedor. Para mí representó un desafío desde el punto de vista periodístico. Primero el hecho del abordaje, de la investigación, de entrevistar
justamente porque no es fácil remover sentimientos. Y yo removí sentimientos acá. Claro. Yo valoro y agradezco a la gente que me brindó su testimonio, que me brindó lágrimas de emoción. Yo tuve que respetar silencios, tuve que respetar lágrimas en la nota, justamente porque, claro, el remover sentimientos no es sencillo. Y bueno, y evidentemente después a la hora de escribir yo pongo todo. A mí me pasa habitualmente de emocionarme frente al teclado. Me compenetro tanto con esa historia que me pasa. Yo te contaba ahora que uno cuando me pasó, y estoy seguro que la gente si lo lee también le pasa, cuando vas leyendo a veces se te ponen los pelos de punta, a veces tenés que aflojar un poco para respirar, porque son momentos complicados. Está la historia de Liz Silveira, ¿no? Una maestra que es la que organiza la primera visita a Seregni, por ejemplo, ¿no? Sí. Esa es una historia espectacular también. Sí, que bueno, su hijo Héctor ahora justamente narraba una parte de la historia. Sí, también tiene cosas muy particulares y dentro de ese interior profundo, ¿no? Donde se vivía una condena social. Fíjate que él me decía que por ahí le quemaban los diarios o los semanarios o los panfletos que podían llevar, les tiraban piedras. Había todo un componente ahí, porque el interior, claro, es más retraído, más para adentro, ¿no? En ese sentido. Y obviamente el hecho de tratar de imponer una nueva idea generó este tipo de cosas como la que vivió ella. También está la de una maestra de 33, la mamá de las hermanas Fleitas, que justamente ella también, ¿no? Era maestra, se bajaba en la Quebrada de los Cuervos y caminaba campo adentro, junto con sus pichones, que eran sus hijos, a una escuela rural, a dar clases justamente a una escuela rural. Y después, obviamente, pasó lo que pasó cuando detuvieron a sus hijas y bueno, y tenía que venir desde el interior para acá. Ahí hay otro detalle, no todos tenían dinero, justamente no todas esas madres tenían dinero para venir. Y también hay otro gran detalle que para mí hace enorme la figura de la mujer y de la madre. Yo admiro la figura de la mujer en particular. Y es que todos, absolutamente todas las personas que entrevisté, lo que me decían, y coincidieron todos, es que la que siempre estaba era la madre. Era la madre. Para la visita, para recorrer, para buscar, incansable, ¿viste? Incansable. Hay dos historias que también son muy conmovedoras, ¿no? Por todo lo que se generó con dos personas muy queridas para nosotros. Pero te propongo ver un tape y después conversamos. Vamos a ver de quiénes se trata. Y uno al leer el libro y conociendo tu historia se da cuenta que las mujeres son muy importantes en tu vida y en tu familia. Sí, las mujeres fueron los que mandaban en mi casa. Es decir, para empezar, era una casa, la casa de mi abuela, era una vieja casa en la calle Acevedo Díaz, que cuando murió mi abuelo, que murió muy joven, tuvieron que alquilar habitaciones, Los Saltillos, alguna habitación para sobrevivir y trabajar para afuera, hacer viandas, cosían camisas, o sea, fue una familia que tuvo que ante la muerte del sostén, tuvo que salir a resolver situaciones. Y ahí estaban las mujeres, estaba mi abuela, que era la que mandaba, ¿no? Mis tías y mis tíos en algún momento lo que cobraban se van y se lo daban a ella. Y ella después distribuía como entendía que tenía que hacerlo. Bueno, mi madre, mis tías, muchas mujeres, muchas primas con las cuales yo me crié y que siguen siendo muy importantes. Yo tengo una gran admiración por esas mujeres, ¿tá? Porque fueron mujeres que de alguna manera dejaron de lado sus sueños y sus ilusiones, que yo supongo que las tendrían, porque había que soportar el peso de la familia y había que trabajar, ¿no? Pero esa madrugada en la que se llevan a tu padre, hay un gesto de tu mamá que guarda algo, ¿no? Que después te lo termina dando y eso se termina transformando en un, si se querés, en un trofeo, en algo importante después también. Sí, claro. La situación fue que esta gente, los militares,
que en diferentes casas de miles de uruguayos robaban, se llevaban cosas que no les pertenecían. En el caso nuestro, mis viejos amantes del tango, me acuerdo, y tenían un montón de discos y libros. Mi viejo y mi vieja leían muchísimo, y en el living estaba lleno de libros, discos, bueno, se robaron todo, todo lo que había. Pero cuando entraron al cuarto de mi madre, de los viejos, en uno de los placares, mi vieja guardaba una cajita china donde ponían las cosas que usted cuando se casaron y los collarcitos y no sé cuánto. Ahí, una cajita china, negrita ahí. Y bueno, mi vieja se plantó firme ahí y dijo, no, arriba sobre mi cadáver. Y los tipos quedaron desconcertados. Eso me lo contó mi padre después, porque mi madre son parecidos, no contaban ese tipo de acciones, ¿entendés? Y mi vieja se paró y por la cajita china. Esa cajita es lo único que yo tengo de Malvin, de la casa de Malvin. Y ahí está. Y ahí se va a quedar conmigo, seguro. ¿Lo conservás hasta el día de hoy? Sí, Y es es lo único que tengo. Es el trofeo más importante de todos. La mejor copa. Esa. Qué historia es eso, ¿no? El profe Marcelo Tulbovich, ganador de todo con Marcelo Gallardo, con Martín Lazarte, entre otros, dice, la mejor copa que tengo es esa cajita china que vos en el libro profundizás muy bien la historia. Y antes el profe Piñerúa con la tía Delia, que también participa de este libro, ¿no? Sí. Bueno, con Marcelo Tulbovich justamente yo había hablado por este tema, porque yo llegué a esa historia de la cajita china, y me parecía que había que contarla justamente. Y bueno, ahí él dice que la tiene y que la conserve, que es su mayor trofeo, y no reveló un detalle que alguna vez algún allegado a él me lo contó, y es que ya lo delegó a su hijo. Ah, mira. Ya hay un legado familiar ahí, justamente de esa cajita. Y bueno, y con el profe, obviamente comparto en la radio. Yo me había enterado una vez viéndolo en un programa que él habló justamente de su tía Delia, y a mí me pareció una historia maravillosa. Y lo agarré, viste, cuando pasás por los canales haciendo zapping, lo agarré empezado y me quedó esa idea, me prendió. Y yo dije, yo no lo puedo entrevistar al profe justamente para que me cuente esto. Y le pedí si él podía escribir justamente, desde su lugar, desde su corazón, desde su vivencia, esta historia de su tía, que después fue conocida como la abuela de Cuba. Claro, exactamente. Sí, en esa carta que escribe, que es muy interesante. Está también pensada, señor, la historia de Nino Soto, ¿no? Vinculado a 4 mujeres. Sí. Nino Soto, torturado en Automotores Orletti, ¿no? Este centro de tortura argentino. Sobrevivió también a uno de los vuelos de la muerte. Es una historia impactante esa también, ¿eh? Sí. Rodeado de mujeres importantes en su vida. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, su compañera Alicia justamente fue detenida con él. Sí, y también torturada en Orletti, ¿no? En el mismo lugar, exacto, sí. Fíjate que ella me dijo, sentada en el comedor de su casa, como también me lo dijeron otras mujeres, que se llega a un punto de la tortura, del dolor, del sufrimiento, que deseas la muerte. O sea, ¿hasta qué grado se llega? Que un ser humano justamente pida que lo maten antes de que se siga con ese martirio. Porque ella me decía, yo en un momento pensaba, es un clic, es un gatillo y se termina. Y pasó y se terminó para mí. O sea, fíjate qué duro y qué doloroso lo que deben haber atravesado. Y otro detalle importante de la historia de Alicia, que es la señora de Nino. Alicia Cadenas, ¿no? Sí. Ella convivió en el sector de las madres. Sí, es verdad. Y ella dice que no había un silencio tan desgarrador y profundo como cuando se terminaba la visita y los niños eran separados de sus mamás. Ese regreso a la celda dice que era terrible,
que se escuchaba el silencio, para que tengas una idea. Sí. Y lo otro es que ella reprime su sentimiento de mujer justamente por la situación que estaba viviendo, y no quiso quedar embarazada por temor a vivir alguna de las experiencias de este tipo. Ella decía, yo me muero si tengo que vivir una situación como las que vivían sus compañeras con las que compartía la celda. Sí, el tema de los silencios que mencionaste se nota al leerlo, ¿no? Es la verdad, en esta historia, esos famosos silencios que dicen, lo que ella cuenta ahí, que cuando volvían, y ese silencio era brutal, ese tipo de sensaciones y emociones están presentes. Muestro de vuelta el libro Madre de la Resistencia en todas las librerías, señor, ¿se puede conseguir? Sí, entonces. Bueno, es un trabajo que recomiendo, que es un gran aporte para meternos en esto. Te felicito, Jorge, la verdad. Gracias por venir. No, gracias por favor. Por venir y bueno, vamos a seguir charlando en esto. Muchas gracias, valoro justamente el espacio, los conceptos y el hecho de, desde mi humilde lugar, poder destacar la lucha de estas mujeres y su resistencia. Sin duda que se ve reflejado eso, es un muy buen trabajo. Nosotros hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de este tema aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, y ahora recibo a dos invitados para seguir conversando de este tema que teníamos en el primer bloque como protagonista a Jorge Señorazzi. Puedo decir que tengo aquí en el living a una madre de la resistencia, perfectamente le cae ese título, a María Belizzi, que con sus 99 años, una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, está aquí para charlar con nosotros. María, ¿cómo andás? Bienvenida, un gusto recibirte. Al contrario, el gusto es mío. Ajá. Me contabas recién que 99 años, naciste el 21, aunque en la cédula figura el 28. 28. Ahí está, sí. Demoraban tus padres en ir a anotarte en ese momento. Era algo común, ¿no? Allá en Italia, en el pueblo, estaban trabajando y fueron a anotarte cuando pudieron, en realidad. Es igual que acá, porque allá era igual también. Claro. Iban a trabajar al campo y no podían de repente ir. Ahí está. Anotarlo. Bueno, bien, es un gusto tenerte por acá, la verdad es un gusto tenerte acá para charlar con nosotros. Y también recibo a Martín Castellini, integrante también de Familiares. ¿Cómo andas, Martín? Gracias por acompañarnos. Bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo decía recién, María, sos una madre de la resistencia, obviamente, ¿no? Madre de Andrés Humberto, detenido, desaparecido. En ese momento te diría que eras una de las pocas que estaba en plan de búsqueda, en plan de saber la verdad y la justicia. Después, obviamente, que se fueron incorporando otras personas. ¿Cómo has visto esa evolución hasta el día de hoy? No, antes ya habían otras madres. Ajá. Sí, obviamente, habían otras, sí. Claro, porque Humberto desapareció en el año 77, pero ya en el 76 ya había Claro. madres. Ajá. Hay una historia ahí que vos, en realidad, hasta ese momento no tenías actividad política, si se quiere, no ibas a manifestaciones. No, nada. Empezaste como todo de cero con un desafío importantísimo. Exactamente. Sí. Ajá. ¿Qué recordás de eso? Porque me imagino que debe haber sido bastante desafiante meterte, ¿no? En esa historia. Durísimo, terrible. Cuando vinieron a casa, la primera vez, cuando conocí a las madres, vinieron a verme, Lucy Baruru, María Stergati y Violeta Marugani, Claro. las tres que vinieron a casa, a invitarnos a tomar el té a la casa. Eran las reuniones que teníamos cuando recién las conocí. Y no te voy a decir que eran todas las semanas, de tanto en tanto. Nos avisaban por teléfono que, bueno, que teníamos una reunión, que teníamos... y íbamos, las que estábamos. Después se fueron sumando más. Claro. En tu caso, Martín, bueno, hijo de Griselda, de Eduardo, vos tenías un mes, ¿no? Cuando detuvieron a tus padres en ese sentido. Sí, yo tenía un mes de nacido. Mi padre es detenido un 5 de mayo del 74 y 2 días después somos detenidos mi madre y yo. Bueno, mi padre va a Boisolanza, después a
al cuartel del Cerro, donde es intensamente torturado, y después pasa al hospital militar y bueno, ahí pasa a estar en la lista de detenidos desaparecidos. Y bueno, y mi madre pasa a estar detenida yo estoy con el IMES con ella un tiempo, 7, 8, 9 meses, y después ella pasa a estar detenida en Punta de Rieles. Y siguiendo la línea de la entrevista anterior, bueno, mis abuelas, me acuerdo, mi madre, el camino ese de Camino Maldonado a Punta de Rieles con una de mis abuelas, con la madre de mi madre, siempre alentándome y hablando de las remolachas azucareras que había en un lado. Y bueno, la tengo muy presente. Después a mi otra abuela, la madre de mi padre, también amorosa. Recuerdo un vino que le había regalado mi padre, que ella lo mantuvo durante muchísimo tiempo, pensando que el hijo iba a volver en algún momento, y nunca pudo abrir ese vino con el hijo. Y bueno, un día yo fui a comer a la casa y abrió ese vino. Y bueno, y mi querida madre, que también una heroica, ¿no? Y bueno, esa es la historia. Mi padre, no sabemos qué pasó con él hasta el hospital militar, que desaparece, y bueno, y después mi madre pasó 9 años detenida en Punta de Rieles. Del 74 hasta el 83, ¿no? Del 74 al 83 en Punta de Rieles. Y bueno, esa más o menos es la historia resumida de la peripecia de nuestra familia. Hay algunos datos que se conocen a partir de una entrevista que hace ahora a Gavazo, ¿no? Que Gavazo es responsable también en la historia de tu padre. Sí, a mí me impactó mucho eso, porque había muchos trascendidos de que, bueno, mi padre había sido intensamente torturado, pero muy intensamente, salvajemente torturado. Pero después yo sabía que le habían tirado una granada de gas en la celda. Eso le hace a su estado de salud estar muy mal, que lo trasladan al hospital militar. Pero en la investigación esa que hace Abercrombie, que hace un libro y después se encuentran con unas actas, Gavazo, el propio Gavazo, dice que le tiró. O sea, la granada de gas. La granada de gas. Lo dice él. Y cuando yo lo leo en la acta, que lo dice él, te impacta, ¿no? Te impacta, porque uno va teniendo versiones, va tratando de seguir ese hilo, y bueno, a veces el seguir el hilo implica mucha angustia, uno se tiene que ir cuidando, ¿no? Los pasos que da por la angustia, a veces he tenido algún momento de depresión y todo eso, pero bueno, es complejo, ¿sí? Cada familiar en ese periplo lo va llevando como puede. María, cuando Humberto desaparece tenía 24 años, no era muy joven, estaba en la Argentina en ese momento, él era publicista. Sí, estaba en la Argentina, sí. Ya hacía 3 años ya que estaba. Él venía, se fue, digamos más bien para investigar, no, porque todo el mundo se iba en la cuadra, muchachos, todos vecinos se iban, todos querían conocer, todos querían ver. Y él se fue también con un compañero, un amigo de él. Le pidió al padre, el muchacho, si lo dejaba ahí, bueno, para acompañarlo a Humberto. Una semana anterior se había ido otro compañero también, Machado, junto con Goncalves, que fue desaparecido también unos días antes que Humberto. Y le escribió diciéndole que podía ir nomás, que había muchísimo trabajo, que estaba la vida baratísima en ese entonces. Bueno, y fueron más bien para conocer. Sí, se fueron a explorar el mundo, digamos, siendo joven a sí, recorrer. Pero se fueron como para, no el mundo, era para ver cómo estaba la situación, si era verdad. Y a los pocos días, habrán pasado 15, 20 días, regresó, ya venía a buscarse la demás ropa, porque había ido como para, digamos, como para un paseo nomás. Claro, él regresa ya con la decisión después de volver, digamos, de irse. Y ya se fue, dice, bueno, ya me voy porque hay trabajo, dice allá,
se puede estar. Y ahí siguió, al principio estaba en un hotel durante mucho tiempo, estuvo en un hotel. Lo que tenía en el hotel era muy poco, porque él pintaba, dibujaba, pintaba letras y eso. Una valijita nomás, no había una herramienta. Pero él se las arreglaba, no sé cómo hacía, para conseguir lo que necesitaba. Escalera, un balde, una brocha para pintar. En la vereda nomás se ponía a trabajar ahí, porque el lugar no tenía otro sitio. Y así comenzó, siguió trabajando. Después había conseguido trabajo en la Nestlé, en unos mapas le hacían hacer unas letras en tinta china. Claro, diseñar algunas, ahí va. Sí. Como diseñador. Bueno, hasta que estuve un tiempo trabajando ahí. Después, cuando hicieron un acto contra la dictadura uruguaya, cayeron 101 uruguayos, entre ellos quedó Humberto. Algunos pudieron escapar y otros quedaron. Y ahí estuvo unos días detenido, y bueno, lo soltaron después. Y bueno, y siguió después trabajando, se mudó, dejó el hotel y estuvo viviendo en otros lugares, hasta que después consiguió, por medio de otro amigo que tenía un apartamento en la calle San Martín, entre Uruguay y Montevideo. Casualidad, los nombres entre donde vivía. No era San Martín, perdona porque estoy media olvidada, Bartolomé Mitre. Yo sé que obviamente es una vida plagada de lucha, de reclamos, ¿no? De reivindicaciones. En 2021 hay un fallo importante de condena perpetua para los autores intelectuales y materiales de los asesinatos, entre ellos también el de Humberto. Pero ¿cómo has visto vos, a los dos les pregunto, pero en este caso María, la respuesta del Estado, de los gobiernos en este tiempo? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo analizás? Yo de los gobiernos no veo que haya respuesta, porque la respuesta que nos han dado, poco y nada. Yo, cuando recién comenzamos las denuncias, fuimos primero. La primera denuncia que hice fue a la embajada de Italia, claro, porque me dijeron que fuera, porque como hijo de italiano, el gobierno se ocupaba bien. Y el de mañana fuimos a la embajada y a la tarde fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores a hacer la denuncia. A la semana de la denuncia me llamaron del Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron, una chica empleada ahí, tenía una tarjetita, yo no sé qué diría o no, me dice, su hijo está detenido, pero no se sabe ni lugar ni causa. Y yo todavía me acercaba a ver si podía leer y ella se retiró. De repente, eso fue lo que me dijeron. Y después fuimos otras veces, varias veces, la respuesta más o menos no salían con cuentos de que se podía haber ido con alguna chica y después que volvía. Todos los argumentos que tenían para engañar a la familia, digamos. Entiendo. Y ahí después me llamaron, pasó un poquito más de tiempo, de la embajada, que fue más o menos lo que más o menos resultó después, lo que supimos. Ahí se ve que estuvo haciendo averiguaciones el cónsul Colela y me dijo que no estaba requerido, que estaba pedida la captura de 3 uruguayos. Así que se ve bien a las claras que iban de acá uruguayos a investigar y a detenerlos. Ay, no me cuesta ahora. Sí, en este caso también es importante lo que la justicia italiana termina aplicando para poder llegar a estas condenas. Me dijo que lo que tenía no estaba requerido. Se pedía, dice, la captura de 3 uruguayos, dice, y lo que se le acusa, dice, se le acusa por asistir a una reunión
que no estaba autorizada, que fue Claro. la fecha esa que hicieron el acto contra la dictadura uruguaya, y fue que cayeron eso. Y bueno, de ahí estuvo buscando, sí, demás, hizo denuncias a la Cruz Roja, a Naciones Unidas y demás, que los únicos que hicieron algo, se puede decir, dentro de lo poco que hicieron, fue de la embajada. Claro. Y lo más seguro, digamos, porque otra cosa no se supo más del gobierno, nada. Porque acá, cuando se restableció la democracia, que fuimos al Parlamento, no tuvimos respuesta ninguna. Cuando se vino, después se hizo la Comisión para la Paz, cuando estuvo Valle, ahí fue una brecha chiquita. Lo que presentamos nosotros, el certificado, el mismo papá, la misma respuesta de lo que nosotros presentamos. Lo único, con un sellito como que pasó por ese mostrador, pero era lo mismo que nosotros habíamos pedido. No había ningún dato, y no supe de otro familiar de que hubieran tenido alguna respuesta favorable, que supieran algo de eso, nada más. En tu caso, Martín, hablábamos recién de la responsabilidad de Gabazo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso, por ejemplo, la respuesta que ha tenido el Estado, el avance o no en materia de derechos humanos aquí en el Uruguay? Sí, estaba escuchando a María y pensar que al principio decían que eran viejas locas, que buscaban a sus hijos, persistieron, insistieron, siguieron adelante, iban a la Plaza Libertad. Después empezaron las marchas del 20 de mayo, después vino la Comisión para la Paz, que fue muy importante porque por primera vez el Estado uruguayo reconoció que había detenido desaparecidos, pero las conclusiones fueron que los cuerpos fueron cremados y tirados al mar. Una conclusión que errónea. Siguió el tiempo, bueno, se entraron en los cuarteles, se empezaron a encontrar cuerpos, o sea, se ha ido avanzando lentamente, pero es como un goteo. Lo que pasa es, supongo yo que lo que falta es información relevante por parte de los militares, que lo tienen, y que los gobiernos deberían haber una política de Estado de solicitar esa información, porque me parece que los gobiernos se mueven por la presión de las movilizaciones sociales, familiares que sigue persistiendo, las marchas de los 20, pero los militares siguen teniendo esa información de a dónde están los restos, dónde están nuestros seres queridos. No sé, me parece que debe haber una proactividad de los gobiernos en cuanto en ese sentido, a buscar información relevante y ver a dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Negar que se ha avanzado muy lentamente, a mucho esfuerzo, a persistencia, a seguir adelante, un desgaste interminable. Pero bueno, hay que seguir adelante y seguir luchando. María, ¿vos sentís hoy el apoyo de los jóvenes, de las nuevas generaciones que también están apoyando esta causa? ¿Lo sentís, lo notás eso? Ah, sí. En los jóvenes más que nadie. Los estudiantes y demás. En las marchas lo vemos. Y además cómo trabajan, apoyan muchísimo para los 20 de mayo y demás, siempre presentes están. Él es el futuro. Y te da cierta tranquilidad saber que eso está todavía latente en las nuevas generaciones, Claro. que van a seguir luchando por verdad, por justicia. Sí, es una gran cosa. Para nosotros es un aliento. Lo sentís de esa manera, como un aliento, como un Claro. apoyo. En tu caso, Martín, pensaba que vos también empezás como a reconstruir la historia de tu padre ya de grande, digamos, en cierta medida, ¿no? Sí, yo tenía como en mi cabeza dos cosas, mi madre en Punta de Rieles y el tema de mi padre. En un comienzo el tema de mi padre quedó a un lado. Ya creo que mi cabeza era ya ir a la visita
iba con mi abuela, en un momento quedaba en una soledad tremenda, ahí sentadito en un banco, esperando la visita, después ver a mi madre, que yo veía que mi madre ponía toda la mejor onda, pero estaba vestida de gris, con un número, que increíblemente después que nos damos el último beso, nosotros, todos los niños que estábamos ahí, nos dábamos vuelta, pero ya los militares decían, no pueden darse vuelta a saludar. Si vos te das vuelta a saludar, te retaban. Entonces, desde el último beso de tu madre, vos seguías derechito. Y bueno, fue complicado, y bueno, ojalá que podamos reencontrarnos, ¿no? con esa vida que no nos dejaron vivir. A veces yo me hago, ¿no? Digo, cuando estoy solo, con mi alma solo, digo, ¿qué sería mi vida con mi padre? ¿Qué podía haber hecho? ¿Qué no podía haber hecho? Pero bueno, no lo tengo, pero me gustaría encontrar con los restos, dar un cierre y de todos los demás, encontrar a todos los demás desaparecidos. Tengo la convicción de que vamos a encontrar muchísimos más y que vamos a seguir hasta el final, hasta lo último. Martín, María, gracias por venir esta noche. Ha sido un gusto escucharlos. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. La seguimos en otro momento, ¿les parece? Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chau.